Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. La semana pasada terminamos el libro de los jueces y por lo tanto ahora vamos a empezar con el libro de Ruth. Pero aunque hayamos terminado el libro de los jueces, eso no quiere decir que nos salimos del período de los jueces, porque cuando comenzamos a leer el libro de Ruth descubrimos, nada más comenzar, que los acontecimientos que este libro relata están registrados durante el tiempo de los jueces, como dice en el capítulo 1 y versículo 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces que hubo hambre en la tierra, y a partir de ahí es donde va a comenzar el relato. De tal manera que estamos en ese periodo. Ya vimos que fue un periodo de oscuridad en el que finalmente los últimos capítulos describen un estado de anarquía total, de anarquía espiritual, anarquía moral, anarquía civil, que se resume en aquella frase última del libro, en el que cada uno hacía lo que bien le parecía. Bueno, pues en medio de todo ese caos y de todo ese desastre es donde está registrado este libro de Ruth. De tal manera que podríamos denominar a este libro como un rayo en la oscuridad, un rayo de luz en la oscuridad, porque eso es lo que a continuación vamos a ver. El libro se centra en la vivencia, en la experiencia de una familia. Es una familia de emigrantes, es una familia que por causa económicas tuvo que dejar su tierra. No hay nada nuevo bajo el sol, ¿verdad? Lo que pasa es que aquella emigración forzada, que parecía una emigración expectante, se va a convertir, el resultado va a ser totalmente decepcionante, porque cada vez que alguien emigra, bueno, siempre sale de lo peor para, se supone, ir a lo mejor, a algo mejor por lo menos. E incluso puede ser que hasta encuentres un futuro brillante. Aquí en España hubo, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, una emigración, sobre todo de personas de Galicia, del norte y de Asturias y demás, que fueron para América. Fueron a Cuba, fueron a Argentina y llegaron a hacer fortuna. Y de hecho regresaron otra vez a España, a Galicia, Asturias y demás, y trajeron mucho dinero y construyeron grandes mansiones. Se les llamó los indianos y todavía existen en algunas localidades, en algunas ciudades de ahí del norte de España. Todavía existen esas mansiones que esos emigrantes construyeron con todo el dinero, la fortuna que habían ganado allí. Pero no siempre es así, y casi siempre, en la mayoría de los casos, no es así. Y de hecho, esto es lo que ocurrió aquí, porque salieron de su tierra, salieron de Belén. Belén, la palabra Belén es casa de pan, pero en este momento lo que Belén era casa de no pan. Es decir, no había alimentación, probablemente debido a una sequía muy grande, o no sabemos las circunstancias. Lo cierto es que ellos se vieron obligados a salir de allí. Pero lo que va a ocurrir es que cuando se marchan, y todo parecía ir bastante bien, incluso los nombres de este matrimonio, en el versículo 2, el nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí. Los mismos nombres de este matrimonio son agradables. El nombre Noemí significa placentera,
y el nombre Elimelech significa Dios es mi rey. Dios es mi rey. Así que son dos grandes nombres que podrían hablar y decir, bueno, lo que a este matrimonio le aguarda, lo que a este matrimonio le espera, es algo bueno. Sin embargo, la desgracia se va a cebar con ellos, ya no solamente por el hambre que ellos están pasando allí en Belén, sino porque cuando emigren, cuando lleguen a la tierra de Moab, pues la muerte se va a cebar también con ellos y el marido de Noemí va a morir y también van a morir los dos hijos de ellos que ya se habían casado previamente con mujeres moabitas. Quizá podíamos echarle un vistazo al mapa de la página 55 para ver el desplazamiento que ellos hicieron. No fue un desplazamiento geográficamente grande, fue relativamente pequeño. La distancia que ellos recorrieron, estamos en el mapa de la página 55, y ahí veis el territorio de la tribu de Judá, que está en color naranja, y en ese territorio veis la localidad de Belén al norte. ¿La tenéis localizada? Vale, ahí tenemos a Belén. Y entonces, la tierra de Moab está al otro lado del Mar Muerto. Al sur, debajo de Rubén, que está en azul, debajo tenemos Moab. Así que el desplazamiento de Belén, si ellos se movieron, lógicamente, supongo, por la parte norte del Mar Muerto, rodearon el Mar Muerto y bajaron hasta la tierra de Moab. Como veis, hay arriba del mapa a la izquierda una escala en kilómetros y ahí tenéis lo que ocupan 48 kilómetros, que más o menos nos vendría a suponer que ellos recorrieron en total unos 60 kilómetros o 70. Eso es su recorrido, que se puede hacer caminando en un par de días, si se está caminando todo el tiempo. Así que eso es el recorrido que ellos hicieron. Y pareciera que con este panorama, con este trasfondo de hambre y luego de muertes, nada positivo y nada bueno se puede sacar y se puede esperar. Pero no sé si os acordáis, en las primeras clases ya vimos que Dios es especialista en el claroscuro. El claroscuro es la técnica que algunos pintores se hicieron expertos, en el sentido de que sobre un lienzo negro o de colores muy oscuros ellos van a plasmar luz y van a plasmar sobre lo que es tenebroso algo brillante, de tal manera que hay un contraste muy grande entre las dos cosas. Y esto es lo que Dios ya hizo, por ejemplo, en el libro del Génesis, cuando ocurre la caída, que ahí es donde también viene la promesa de que de la simiente de la mujer se va a levantar uno que va a aplastar la cabeza de la serpiente. También está la promesa dada a Abraham de que él y su descendencia serían bendición para todas las naciones, cuando todo indicaría que la tierra ha quedado sumida en tinieblas. Y aquí de nuevo volvemos a ver algo parecido, porque hay un panorama desolador. Es una familia que estaba estructurada, un padre, una madre y unos hijos, y luego también unas nueras, y esa familia ha quedado totalmente desestructurada, ha quedado rota, y solamente han quedado la madre y las dos nueras.
las dos nueras que lógicamente ya no tienen el mismo vínculo familiar que tenían antes con ella, con Noemí, de tal modo que parece que todo el panorama es lo más oscuro que se pueda pensar. Pero en este panorama, en este escenario, es donde Dios va a obrar y va a traer algo magnífico y algo sublime, porque es de esta familia desestructurada de donde va a surgir la simiente y el linaje de donde venga David y de donde venga también Jesús mismo. Hay otra cosa que llama la atención en este libro que lo contrasta con muchos de los libros anteriores. En los libros anteriores vemos intervenciones sobrenaturales y milagrosas de Dios, muchas. Lo vemos en el libro de Éxodo, lo vemos en Números, lo vemos en Josué, lo vemos en Jueces. Hay cosas portentosas, grandiosas, que Dios hace. Aquí no hay nada de eso. Pero eso no quiere decir que Dios esté ausente o que Dios esté indiferente, porque aunque hay una providencia extraordinaria de Dios, la providencia es la capacidad que Dios tiene para dirigir el curso de los acontecimientos en este mundo hacia un fin que Él se ha propuesto de antemano. Eso se llama la providencia. Es el gobierno que Dios efectúa en los asuntos de este mundo usando lo que los hombres están haciendo, sea bueno o sea malo. Y también cómo Dios sustenta y sostiene el mundo. Eso se llama la providencia. Y hay una providencia extraordinaria de Dios, que es cuando Dios interviene de esa forma sobrenatural y portentosa, pero también hay una providencia ordinaria de Dios, que es cuando Dios está interviniendo, no de una forma tan llamativa, pero está también ahí. Por ejemplo, todos los días nosotros asistimos al nacimiento del sol y a la puesta del sol. Como estamos acostumbrados a verlo todos los días, ya lo damos por hecho, no le damos ninguna importancia y consideramos que eso es así, y tiene que ser así. Pero sin embargo, ahí hay una providencia ordinaria que Dios está ejerciendo mediante las leyes que Él ha puesto en el universo, por las cuales todas las cosas funcionan y todas las cosas se rigen. Bueno, pues aquí en este libro, calladamente, con personajes que no destacan por su grandeza. Aquí no vamos a ver a ningún Moisés, ni a ningún Josué, ni gente de ese nivel y de esa talla, sino que son gente normal y corriente. Más normal y corriente no se puede pensar. Y sin embargo, en esas personas y a través de esas personas, Dios va a efectuar una obra que va a tener repercusiones futuras para mucho tiempo después. Así que, en ese sentido, este libro también es una lección para que, aunque nos consideremos pequeños, o aunque nos consideremos insignificantes, que somos poca cosa, sin embargo, Dios puede tomar estos eslabones frágiles, como es una mujer que ha quedado viuda y sin hijos, un eslabón totalmente frágil, para a partir de ahí construir algo que va a ser poderoso y que va a ser duradero. Lo que vamos a hacer en la clase va a ser dividirla en dos partes. Una, vamos a estudiar los personajes, y otra, vamos a estudiar las instituciones que hay en este libro. Los personajes son 8.
pero 3 de ellos no los vamos a mirar porque prácticamente no hay mucho que mirar. 3 de ellos son el marido y los 2 hijos, que lo único que sabemos son que su nombre y que se mueren. Pero nos vamos a fijar en los otros 5 personajes que hay en este libro, que son Noemí, que es Orfa, Ruth, o sea, sus 2 nueras, que es Booz y que es el pariente de Noemí, del cual no sabemos su nombre. Esos son los 5 personajes que vamos a mirar. Y luego vamos a mirar también las 2 instituciones que están en este libro, que son la figura del Redentor, es decir, el pariente que rescata posesiones y rescata también personas, y la figura del hermano del fallecido o del cuñado de la viuda. Esas son las 2 instituciones que ya procedían de los libros de Pentateuco. Pero vamos a empezar entonces por los personajes, y el primer personaje en el que nos fijamos es Noemí. Ya hemos dicho el nombre, el significado que tiene el nombre, placentera, y es posible que coincidiera también con su aspecto físico. No sería difícil imaginar que Noemí fuera una mujer guapa, que fuera una mujer atractiva, una mujer joven que se casó con este hombre que se llamaba Elimelech. Sin embargo, ya hemos mencionado entonces las contingencias terribles que le acontecieron y que van a cambiar, van a trastocar totalmente el curso de su vida. Y ahí es donde ella, al quedarse sola, decide ponerse en marcha de regreso otra vez hacia Belén, porque parece ser que en Belén de nuevo hay pan. En la casa de pan, donde antes no había pan, ahora vuelve a haber pan. Y allí tenemos en el versículo 6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que el Señor había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. El Señor haga con vosotros misericordia como lo habéis hecho con los muertos y conmigo. Y aquí tenemos ya la primera característica que apreciamos en Noemí, y se trata de su sentido de la responsabilidad. Otra mujer, en estas circunstancias, podía haber intentado manipular a sus nueras para que se quedaran con ella, para que le echaran una mano, para que la ayudaran. Se ha quedado sola. Y hasta podríamos entenderlo, de decir, pues sí, mira, son sus nueras, pues lo lógico es que ellas ahora le echen una mano. Pero Noemí no va a recurrir a ninguna artimaña, ni a ningún argumento emocional, ni nada de eso para decir, mirad, pobrecita de mí, qué pena, no os doy pena, y cosas por el estilo, sino que les dice: volveos cada una a la casa de su madre. Tenéis una vida por delante, sois jóvenes, yo soy vieja, marcharos. Eso es lo que está haciendo Noemí, lo cual indica un sentido de responsabilidad por hacerse cargo de la situación en la que estas mujeres jóvenes están y que tienen el derecho de comenzar una nueva vida después de todo lo que ha pasado. Ellas insisten, versículo 10, le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos
porque yo ya soy vieja para tener marido, y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aun diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano del Señor ha salido contra mí. Así que ella es realista, les está describiendo las cosas tal cual son, no las está engañando, no las está manipulando, sino todo lo contrario, les está presentando el panorama tan crudo como realmente es. Ahí está esta mujer. Cuando finalmente ella llegue a Belén, en el versículo 19, juntamente con Ruth, anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Habían pasado varios años y seguramente no solamente el paso del tiempo había hecho mella en Noemí, sino que también todas las desgracias que habían ocurrido también habían hecho mella. Y el rostro de Noemí no era el mismo rostro de la mujer que se marchó. Y eso fue algo que impresionó, que impactó a los que la conocían. Versículo 20, y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Y la palabra Mara, como veis ahí, hay una letrita pequeña que indica que significa amarga. Eso es el nombre que le cuadraría ahora a ella, con el cual ella se siente identificado, no más lo de placentera, sino más bien esto de amargura. Ahora bien, hay dos clases de amargura. Una persona puede tener amargura y una persona puede estar amargada. Noemí tiene amargura, pero no está amargada. Son dos cosas diferentes. Tener amargura es estar bajo aflicción, es estar bajo sufrimiento. Y cuando uno está bajo aflicción y bajo sufrimiento, uno no puede estar tocando castañuelas, y uno no puede estar dando saltos de alegría ni nada de eso. La tribulación ha cargado el corazón y la mente, y eso incluso se nota en el rostro. Pero eso es una cosa, tener amargura, y otra muy diferente es estar amargado. Y estar amargado es estar resentido. Resentido contra Dios, contra la vida, contra los demás y contra el mundo entero. Un resentido, por ejemplo, fue Caín. Al ver cómo Dios estaba bendiciendo a su hermano Abel y a él no, entonces él empezó a albergar aquello en su corazón, ese resentimiento hacia su hermano, contra su hermano, que en definitiva era resentimiento también contra Dios. Caín era un amargado, estaba amargado, no estaba en amargura, estaba amargado. Pero Noemí está en amargura sin estar amargada. De hecho, ella atribuye todo lo que le está pasando a Dios, a la mano de Dios. En grande amargura me ha puesto el Todopoderoso, yo me fui llena, pero el Señor me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que el Señor ha dado testimonio contra mí, el Todopoderoso me ha afligido? Está atribuyendo todo lo que le ha pasado a Dios, pero no en el sentido de acusación, sino en el sentido de constatación. Lo que me está pasando viene de parte de Dios. Dios lo ha permitido. No lo entiendo, pero es así. Dios lo ha permitido. Pero ahí no hay una acusación. En ese sentido es algo parecido a lo que vemos en el libro de Lamentaciones, en el capítulo 3 y versículo 37, Lamentaciones 3, 37, donde dice
¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es lo que Jeremías está diciendo aquí. Todo. ¿Hay algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno, la prosperidad y también la adversidad. Y Noemí está viendo la mano de Dios detrás de todos esos acontecimientos. Una demostración de que Noemí no es una mujer amargada ni resentida es que ella no va a caer en la incredulidad, ni va a caer en el cinismo, no va a caer en nada de eso, que un resentido se quedaría en esas actitudes. No hay desesperación tampoco en Noemí, como a continuación vamos a ver. Porque otra cualidad que vemos en Noemí ya en el capítulo 2 es la inteligencia que tiene de ver que dentro de las escasas posibilidades que hay una puerta abierta. Capítulo 2, cuando Ruth vaya a espigar y lo haga en el campo de Booz, con el que luego se va a casar, en el versículo 20, y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito del Señor, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Aquí vemos entonces cómo Noemí sabe captar la oportunidad que se ha abierto. Pareciera de una casualidad que Ruth ha ido casualmente a espigar en el campo que era de Booz. Podía haber ido a otro, pero ha ido precisamente a eso, sin saberlo, sin saber de quién era ese campo. Y aquí es donde vemos entonces esa providencia ordinaria de Dios, silenciosa, por la cual está guiando los acontecimientos. Si Ruth va a espigar al campo de otra persona, toda esta historia hubiera tenido otro final muy diferente. Pero fue porque fue allá, a ese campo precisamente, por lo que se va a producir este encuentro entre Booz y Ruth. Y ahí es donde Noemí ve la oportunidad y la ocasión que se presenta, porque, como dice aquí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden redimirnos. Si Noemí hubiera sido una persona amargada, una persona desesperada, simplemente no emplearía este tipo de lenguaje y diría: no tenemos solución y no hay nada que hacer y esto se ha acabado y no tenemos futuro, etc. Pero no, aquí está viendo entonces la posibilidad tan grande que hay. Y de hecho, en el capítulo siguiente, en el capítulo 3, ella, Noemí, le va a dar instrucciones a Ruth sobre lo que tiene que hacer para que vaya a encontrarse con Booz. Después le dijo, capítulo 3, versículo 1, su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Es decir, hay todo un plan, una manera, entonces, según la cual Ruth debe de actuar para que este encuentro entonces se produzca. Noemí, vemos aquí la inteligencia que está desplegando. Y finalmente ya sabemos cuál es el término de esta historia, que fue
una historia que acaba en bendición. Y allí tenemos en el capítulo 4 y en el versículo 14, y las mujeres decían a Noemí: loado sea el Señor que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo de Ruth y Booz, lo puso en su regazo y fue su aya. Así que aquí tenemos a Noemí, entonces, criando, participando en el crecimiento de este niño del cual ella era abuela. Así que tenemos aquí la bendición de esta mujer que recibe finalmente. Primer carácter, primer personaje de este libro, Noemí. El siguiente que vamos a ver es la nuera que se llamaba Orfa. Orfa es la nuera que comienza la andadura de regreso con Noemí y con Ruth de regreso a Belén. En el versículo 7, salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Así que parece que Orfa tiene la intención de regresar con Noemí a Belén. Y de hecho, en el versículo 10, ella, juntamente con Ruth, le dijeron: ciertamente nosotros iremos contigo a tu pueblo. Así que parece que está resuelta, parece que está decidida. Es una palabra de fidelidad lo que aquí esta mujer está dando. E incluso manifiesta un afecto externo. Hay unas emociones que ella pone en juego. En el versículo 14, ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orfa besó a su suegra. Y hay aquí un beso de afecto, pero es un beso de despedida, un beso de decir adiós, ahí te quedas. Es decir, Orfa, después de la argumentación de Noemí: yo no tengo futuro, si vos quedáis conmigo no tenéis tampoco mucho futuro, lo mejor es que os regreséis. Orfa sopesa esos argumentos, ve lo que humanamente le espera con Noemí, una mujer mayor, desamparada, sin futuro, y ella, joven todavía, con posibilidades, y en su tierra mejor que en tierra extranjera, lo pone las 2 cosas en la balanza y para ella pesa mucho más el interés propio que el interés ajeno. Y así es como esta mujer deja a su suegra y se vuelve a su tierra. El vínculo familiar que existía por causa del hijo ya no existe, por lo tanto ya todo es muy débil en la relación con Noemí. Si a eso se añade el riesgo que supone una aventura con esta mujer tan mayor, pues entonces lo mejor es, dice, doy la vuelta y me quedo con mi gente y con mi casa. Lo que pasa es que al final esta mujer pasa, ya no se sabe más, ha mirado por sí misma, pero va a pasar sin pena ni gloria. No hay trascendencia mayor, no alcanza nada. Se queda quizá, pues sí, no sé si se volvió a casar seguramente o lo que fuera, pero no hay nada trascendencia, no hay nada importante en su vida. Toda una lección. A veces cuando miramos solamente por nosotros mismos y ponemos nuestros propios intereses por encima de todo lo demás, podemos quedarnos totalmente empobrecidos. En contraste con Orfa está Ruth. Ruth es la nuera que no solamente hace declaraciones de palabra, de fidelidad, que no solamente llora efusivamente y se emociona y demás,
sino que efectivamente lleva a cabo esa fidelidad y se queda con su suegra. Y aquí tenemos las palabras memorables que ella va a pronunciar en el versículo 16. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres iré yo, y donde quiera que vivieres viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres moriré yo y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Son palabras rotundas de fidelidad que efectivamente van a ser cumplidas, van a ser llevadas a cabo. Aquí tenemos dos mujeres muy diferentes, una mujer cuya resolución llega hasta cierto punto, hasta cierto momento, pero cuando ya el precio es demasiado alto que hay que pagar, se aparta y se echa atrás. Y la segunda mujer que, sin importar el precio que tenga que pagar y lo que tenga que enfrentar, va a llevar adelante la determinación que ha tomado, que es la de quedarse con su suegra. Y ya no solamente cuestión del vínculo familiar, que podríamos decir, bueno, ya es muy débil, porque ya no hay marido por medio que la una con su suegra. Es que la vinculación aquí es: tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Aquí hay algo que tiene que ver con lo espiritual, y ya no solamente con lo humano, que también está, porque tu pueblo será mi pueblo, sino también con lo espiritual: tu Dios mi Dios. ¿De dónde vino este cambio? ¿De dónde vino esta conversión? No lo sabemos, la Biblia no lo dice. Es posible que la influencia de Noemí, el testimonio de Noemí, ejerciera en esta mujer, dejara una huella en esta mujer. Pero lo que llama la atención, por lo menos a mí me llama mucho la atención, cuando dice tu Dios será mi Dios, es que el Dios de Israel parece en este momento que está ausente. ¿Cómo el Dios de Israel ha permitido que estos israelitas hayan tenido que emigrar de su tierra a una tierra extraña? ¿Y cómo el Dios de Israel ha permitido que el marido de Noemí y los hijos de Noemí se hayan muerto? Todo lo que ha visto con sus ojos esta mujer respecto al Dios de Israel son desgracias. Cualquier persona que se guiara por sus sentidos o que se guiara por su lógica humana diría: bueno, ¿qué clase de Dios es este? ¿Cómo me voy a identificar yo? Pero Ruth no se está guiando aquí ni por sus sentidos, por la experiencia que ella está teniendo de todas estas muertes y todo este hambre, ni nada de eso, sino que se está guiando por algo más profundo, por un conocimiento que ha tenido que tener, especial entonces de parte de Dios. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth, la mujer fiel, hasta el final. Ruth, la mujer de iniciativa y laboriosa. Capítulo 2. Y versículo 1, tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. En vez de quedarse parada, en vez de quedarse sentada, ahora que ha llegado el comienzo de la siega de la cebada, ahora que ha llegado la oportunidad de trabajo, ella se pone en funcionamiento, se pone en marcha y va a hacer lo que está a su alcance hacer. Es una mujer de iniciativa y laboriosa. Hay un proverbio que dice que, en el libro de Proverbios, que en el barbecho de los pobres hay mucho pan. El barbecho de los pobres
lógicamente es un barbecho muy pequeño, es un campo muy pequeñito. El de los ricos es muy grande, tiene mucha tierra. El de los pobres es minúsculo. Pero en el barbecho de los pobres hay mucho pan. Si se sabe trabajar con sabiduría y con empeño. De ahí, de lo poco, se puede obtener mucho. Y aquí tenemos entonces a esta mujer como aprovechando la ocasión, el tiempo, la época de la siega de la cebada, va a ir a hacer lo que ella puede hacer, que es espigar. Otra característica también de Ruth lo tenemos en el versículo 10, cuando Booz le habla y le dice que no se vaya a espigar a otro campo, sino que se quede en ese. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos? Para que me reconozcas siendo yo extranjera. Y hay aquí una actitud de humildad en esta mujer. Reconoce que está en tierra extraña y entonces tiene esta actitud humilde frente a Booz. Luego también vemos que es una mujer obediente. En el capítulo 3 y versículo 5, una vez que Noemí le ha dado las instrucciones sobre lo que tiene que hacer para encontrarse con Booz, ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Es la voz de la experiencia la que está hablando, es la voz de su suegra, una mujer avanzada ya en años, y ella es joven y está haciendo caso de lo que ella le está diciendo. Es una mujer obediente y a causa de esa obediencia, entonces todo este relato va a terminar muy bien. Es una mujer que tiene resolución. Ya lo hemos visto cuando dice todo eso de tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Hay una determinación resuelta, pero lo podemos volver otra vez a ver en este capítulo 3 y versículo 9, cuando a la medianoche Booz se despierte y se dé cuenta de que a sus pies está ella allí también acostada. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth, tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Cada vez que aquí vemos la palabra pariente cercano, es la palabra redentor. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres redentor. Eres el que puedes redimirme a mí y también a Noemí y la tierra de Noemí, etc. Extender el borde de la capa o el borde del manto era un acto simbólico mediante el cual un varón tomaba por esposa a una mujer. Si vamos un momentito al libro de Ezequiel, al capítulo 16, y versículo 8, en el capítulo 16 se describe la historia de Jerusalén como si fuera una mujer, desde su nacimiento, su desarrollo, su crecimiento, etc. Y hay un momento, en el versículo 8 dice: y pasé yo otra vez junto a ti, está Dios hablando aquí, pasé yo otra vez junto a ti y te miré, y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez y te di juramento, y entré en pacto contigo, dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Así que el acto aquí de extender el manto y entrar en pacto con ella, es decir, entrar en matrimonio. Así que la extensión del manto implica entonces el acto simbólico del matrimonio. Y esto es precisamente lo que Ruth le está pidiendo aquí a Booz que haga, que la tome por esposa. Una mujer resuelta.
Es una mujer fuerte. ¿Os acordáis de Débora? Que dijimos que podíamos definirla como una mujer fuerte, ¿verdad? Ciertamente. En Proverbios 31, en el versículo 10, se habla de esa mujer que se traduce como mujer virtuosa, pero que decíamos que literalmente es mujer fuerte. Y aquí, en el versículo 11, dice: ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Es la misma expresión que hay en Proverbios 31, 10, que la traducción literal es mujer fuerte. Y eso es lo que Booz está reconociendo aquí en Ruth, que se trata de una mujer fuerte. Y efectivamente lo es. Lo está demostrando desde el principio hasta todo este momento. Y luego finalmente Ruth va a ser la mujer bendecida. En el capítulo 4 y versículo 13, Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y el Señor le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y así fue como Ruth se va a convertir en la bisabuela del rey David y en la antepasada de Jesús. Una moabita. ¿Os acordáis que dijimos en su momento que los moabitas eran uno de los pueblos que no podían entrar en la congregación de Israel por lo que hicieron cuando Israel iba por el desierto y llegó a su territorio y ellos no quisieron ni darle agua siquiera? Y a partir de ahí es de donde viene la prohibición de Dios. No hay posibilidad de que ningún moabita entre en la congregación de Israel. Pero dijimos que lo que la ley hace imposible, la gracia hace posible. Y aquí vemos entonces cómo esta mujer moabita, extranjera, va a entrar en la congregación de Israel, y no solamente como algo de segunda categoría, sino que va a entrar en el linaje directo, en el linaje directo más glorioso que existe, que es precisamente el linaje de Jesús y el linaje de David. En ese sentido es sorprendente cómo esta mujer, y además extranjera, se convierte en uno de los caracteres más elevados y más sublimes que tenemos en el Antiguo Testamento. Y se convierte también en paralelo de lo que vemos en los Evangelios, cuando Jesús se quedó sorprendido de las reacciones de ciertas personas de las que uno nunca hubiera esperado esa reacción. El centurión romano, no israelita, un centurión romano que le dice a Jesús: no soy digno de que entres en mi casa, basta que digas la palabra y mi criado sanará. Y Jesús se queda sorprendido diciendo: ni aún en Israel he hallado tanta fe. O aquel leproso samaritano que fue el único que regresó a Jesús para darle gracias, mientras que los otros 9 recibieron la sanidad y se marcharon. Los otros 9 eran israelitas, pero el único que regresa es un extranjero, un samaritano. Y es de nuevo otra vez aquí lo que provoca la admiración de Jesús, de que la persona que a priori era la menos indicada para actuar de esa manera es la que va a actuar así. Y con Ruth ocurre lo mismo. ¿Quién hubiera podido imaginar que alguien de ese trasfondo, de los de Moab, iba a convertirse en todo un ejemplo de fervor, de fidelidad y de lealtad? El siguiente personaje que tocamos entonces es Booz. Es interesante que Booz es el hijo de Rahab la ramera. ¿Os acordáis de Rahab la ramera? La de Josué, la del libro de Josué, cuando los espías llegaron allí y entonces ella los escondió y luego fue liberada. Bueno,
Pues Rahab es la madre de este hombre, Booz. Ahí lo tenemos en la genealogía de Mateo, en el capítulo 1 y versículo 5. Salmón engendró de Rahab a Booz. Booz engendró de Ruth a Obed. Así que Rahab fue suegra de Ruth. Interesante. Booz era un hombre de mucha mayor edad que Ruth. Eso se aprecia por la manera como él le habla a ella. Fíjate en el capítulo 2 y versículo 8, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo. Esta manera de hablar, hija mía, eso no se lo dice uno que tiene 20 años a otro que tiene 20 años, no. Eso se lo dice uno que tiene 50 a uno que tiene 20. Como le hablaba también Noemí a Ruth, hija mía, claro, por la diferencia de edad. No es la única ocasión en la que él le habla así, en el capítulo 3 y versículo 10, y él dijo, bendita seas tú del Señor, hija mía. Y en el 11, ahora pues no temas, hija mía, es recurrente, ¿no? Hay una diferencia notable de edad. De hecho, el versículo 10 todavía lo aclara más, porque cuando dice, bendita seas tú del Señor, hija mía, has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Lo cual quiere decir que Booz no era un hombre joven. Tenía que ser un hombre de una determinada edad ya, si no viejo, pero sí ya de una cierta edad, con bastante diferencia de Ruth. Booz es un hombre temeroso de Dios. Hay una cosa que llama la atención en este libro. Estamos en pleno período de los jueces. Ya vimos cuando vimos este libro la idolatría por todos los sitios. Baal, Asera, y no solamente Baal y Asera, sino los dioses de los asirios, de los filisteos, de los sidonios, Hay idolatría. Jueces está lleno de idolatría. En este libro no hay ni una huella de idolatría. Los personajes que se mueven, estos personajes que aquí estamos viendo, no hay en ellos el más mínimo atisbo de idolatría. Al contrario, de temor de Dios. Ya hemos visto a Noemí atribuyendo a Dios lo que le está pasando. No para acusarlo, sino simplemente para constatar. Así es, así son las cosas. Dios ha permitido que ocurra todo esto. No la suerte, no los ídolos, Dios, el Dios de Israel. Y el lenguaje que Booz emplea es lo mismo. Capítulo 2 y versículo 4. Y he aquí que Booz vino de Belén y dijo a los segadores, el Señor sea con vosotros. Y ellos respondieron, el Señor te bendiga. Es una salutación. Y es una salutación, es un saludo de un creyente. Es así como nosotros también nos saludamos hoy en día, ¿verdad? O nos despedimos. Señor te bendiga, Señor te bendiga. Claro que sí. No es simplemente una fraseología adornada que luego no tiene ningún contenido. Porque vamos a ver luego que en este hombre efectivamente hay mucho bueno en él. El Señor sea con vosotros. Y luego en el 10 y en el 11, en el capítulo 3,
en el capítulo 2 y versículo 12, Señor, recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Otra vez de nuevo, es el nombre de Dios en labios de Booz, deseando para Ruth entonces esta bendición. Y es interesante, la frase aquí que acabo de leer, bajo cuyas alas has venido a refugiarte, esta palabra que aquí se traduce alas, se puede traducir como alas, también se puede traducir como manto o capa. El manto es extiende tu manto sobre mí, que Ruth le dice a Booz, y en Ezequiel 16:8 Dios dice, extendí mi manto sobre ti. Aquí es la misma palabra de parte del Señor Dios de Israel, bajo cuyo manto tú has venido a refugiarte. Un hombre temeroso de Dios y un hombre de corazón amplio y generoso. Cuando entiende lo que Ruth está haciendo, que es espigando en su campo, en vez de expulsarla o en vez de tratarla de cualquier manera, versículo 8, entonces Booz dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas, mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten, y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Y en el versículo 14, y Booz le dijo a la hora de comer, ven aquí, come del pan y moja tu bocado en el vinagre, y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje y comió hasta que se sació y le sobró. Luego se levantó para espigar, y Booz mandó a sus criados, diciendo, que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Y aquí lo que este hombre está poniendo en práctica es el mandato que había en Levítico en el capítulo 23 y versículo 22, referente a lo que había que hacer cuando llegaba el tiempo de segar la mies. Levítico 23, 22, cuando segareis la mies de vuestra tierra, no segaréis hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu siega. Para el pobre y para el extranjero la dejarás. Era una manera de manifestar misericordia, porque ellos habían sido extranjeros en Egipto. Manifestar misericordia y cuidado y protección para que el extranjero tuviera que comer. Y esto es precisamente lo que aquí está haciendo Job de una manera todavía mucha más amplia. Por eso digo que es un hombre temeroso de Dios, no solamente porque sus palabras son frases muy bonitas, sino también porque tiene la ley de Dios en su corazón y sus hechos acompañan todo eso. Es un hombre con deber, con sentido del deber. En el capítulo 3 y versículo 11, ahora pues no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Voy a hacerlo. Voy a tomarte por esposa. Este hombre podía haberse desentendido perfectamente que me incumbe, aunque era pariente cercano. Pero tiene sentido del deber. Es un hombre de edad con una mujer mucho más joven que él. Y en el capítulo 4 y versículo 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Estoy haciendo todo esto por causa de el mandato que hay acerca del pariente que tiene que casarse entonces con la viuda del pariente fallecido.
un hombre con sentido de deber y un hombre también legal. Legal porque dice en el capítulo 3 y versículo 12, ahora, aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Hay otro que tiene el derecho antes que yo. A él le corresponde dar ese paso primero. Un hombre que está respetando entonces la legalidad. Y lo que me llama también la atención de este hombre es la integridad y la limpieza con la que trata todo este asunto. En este capítulo 3 estamos en una noche en la que un hombre y una mujer están solos. Un hombre más mayor con una mujer más joven que él. Todo indicaría que aquí puede pasar lo que podría pasar, ¿verdad? Es muy fácil. Nadie los ve. Este hombre rico se puede aprovechar de esta muchacha pobre y nadie se entera de nada de lo que ha pasado. Y sin embargo, toda esta escena nocturna está tratada con la máxima limpieza y la máxima exquisitez. No hay aquí ni un atisbo de algo sucio, de algo obsceno en medio de todo esto. Él está acostado, ella se ha acostado a sus pies. Versículo 14, y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros, porque él dijo, no se sepa que vino mujer a la era. No solamente delante de Dios, este hombre está actuando limpiamente respecto a esta mujer, sino que quiere también que delante de los hombres todo también esté limpio y no haya nadie que pueda interpretar mal las cosas y pueda generar dudas y sospechas sobre lo que allí ha ocurrido esa noche. Verdaderamente tenemos aquí un caso de un hombre que, como José, en el libro del Génesis, que se mantuvo íntegro, y como Daniel, posteriormente, que se va a mantener también íntegro a pesar de que podía haber echado mano de ciertas ventajas. Aquí tenemos a este hombre Booz, que igualmente se va a mantener también íntegro y va a hacer un matrimonio en la voluntad de Dios. Y el quinto personaje que tenemos en este relato es el pariente más próximo que Booz. Es interesante que no ha quedado registrado su nombre. De hecho, en el capítulo 4, versículo 1, Booz subió a la puerta y se sentó allí, y aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado y le dijo, fulano, ven acá y siéntate, y él vino y se sentó. Pero no sabemos el nombre de este personaje. Este personaje es un hombre interesado por sí mismo. Capítulo 4 y versículo 4. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres, la tierra de Noemí, en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa. Porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, yo redimiré. Yo redimiré porque es muy interesante la propuesta. Me voy a quedar con el campo de Noemí. Va a pasar a mi poder. Es un buen negocio. Sí,
yo redimo, yo intervengo en este asunto. Un hombre interesado, pero cuando Booz le dice, le añade, de que además de la tierra de Noemí tiene que tomar como esposa a Ruth, en el versículo 5, entonces replicó Booz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. El caso es que al tomar a Ruth como esposa, entonces el hijo que viniera de la unión se convertiría en el heredero en nombre del primer marido de Ruth. De tal manera que entonces la posesión de esa tierra desaparecería ya de manos de este hombre. Ya no es interesante el negocio y entonces es un hombre calculador, e interesado. No es extraño, a mí no me extraña que ni siquiera su nombre haya quedado plasmado aquí. Una persona así no es digna de que el nombre aparezca. De hecho, es llamativo, ¿no? Como le llama Booz, fulano, tú, ven para acá. Así lo ha registrado la Escritura. Bien, pues hemos visto los 5 personajes principales que llevan el peso de esta historia. Orfa y el pariente cercano miran por sus propios intereses y van a pasar sin pena ni gloria. Ruth y Booz se ofrecen para llevar a cabo un plan elevado y por lo tanto van a pasar a la genealogía más importante de toda la historia. Es interesante que Booz, un israelita, va a tomar por esposa a una gentil, a una que no es israelita. Y en ese sentido es como parecido a lo que Cristo hace. Un israelita que toma por esposa a una gentil, que es la Iglesia, que en buena parte procede de los gentiles. Es una figura. La diferencia está en que Ruth es una persona que merece que Booz la tome por esposa y nosotros no tenemos merecimientos propios para que Cristo nos tome como tales. Y ahí es donde está la gracia suprema de Cristo. Bien, dijimos que había personajes y que había instituciones. Las 2 instituciones que aquí tenemos son la figura del Redentor y la figura del hermano del marido fallecido. La figura del Redentor apareció en el libro de Levítico, en el capítulo 25 y versículo 25. Si vamos un momento allí. Cuando tu hermano empobreciere y vendiere algo de su posesión, entonces su pariente más próximo, o sea, su redentor, vendrá y rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Y este es el caso entonces en el que se encontraba Noemi. El Redentor, dijimos cuando estudiamos este capítulo, rescataba personas, rescataba propiedades y rescataba el honor de la persona, del familiar, cuyo honor estuviera en entredicho. Y eso es precisamente de lo que se trata aquí, de rescatar la propiedad de Noemí. De hecho, en este libro de Ruth, ¿sabéis cuántas veces aparece la palabra redentor y redimir? En 4 capítulos nada más, 21 veces. 21 veces.
redentor, redimir, redención. Así que es una idea dominante de este libro, porque precisamente de eso es de lo que se trata. Aquí ha quedado alguien totalmente desamparado, totalmente debilitado, que necesita la intervención de alguien fuerte, poderoso, rico, que lo saque del estado en el que ha quedado. Y ahí es donde Booz va a efectuar ese papel entonces de redentor. Y luego, la otra figura que aparece en este pasaje es la del hermano del difunto muerto, casado, pero muerto prematuramente. Lo tenemos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 25, 5. Cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no tuviere hijos, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño. Su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco. Y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto, para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. El hermano muerto prematuramente no ha podido cumplir el ciclo humano que es de nacimiento, crecimiento y procreación. Se ha truncado ese proceso. Y entonces, para culminar ese proceso, es por lo que el hermano del fallecido va a tomar por esposa a la viuda. De esta manera también lo que ocurre es que la propiedad que tuvieran no pasa a manos extraños en el caso de que esta viuda se casara con alguien ajeno, con alguien extraño, sino que la propiedad sigue quedando en el seno de la familia. Y además, esa mujer viuda no queda desamparada, como ocurría tantas veces. Cuando se habla de las personas vulnerables en el Antiguo Testamento son los pobres, los extranjeros, los huérfanos y las viudas. Son las personas vulnerables, débiles, a las que hay que proteger. Una mujer viuda, por lo tanto, aquí queda garantizada que va a quedar dentro del seno familiar por el matrimonio del hermano del fallecido con ella. Entonces, aquí es donde vemos que en el caso de Ruth, el pariente más próximo estaba dispuesto a lo de adquirir las tierras de Noemí, pero no a entrar en matrimonio con Ruth, y es cuando Booz da el paso de hacerlo, él de adquirir las tierras de Noemí y también la de casarse con Ruth. Y al hacer eso, entonces está cumpliendo este mandato que estaba estipulado en el Antiguo Testamento. Es decir, está honrando la ley, está honrando a Dios. Y cuando uno honra a Dios, pues entonces Dios honra a uno. De la misma manera que cuando alguien tiene en poco a Dios, Dios también tiene en poco a la persona que le desprecia, ¿no? Como dice en el libro de primero de Samuel. Vamos a ir terminando, pero toda esta enseñanza que hay aquí en el libro de Ruth, que vemos también otra lección grande, es que aun en medio de la etapa más oscura que podamos pensar, como es Jueces, etapa oscura, Dios tiene un remanente fiel, un grupo de personas que, a pesar de la decadencia, a pesar de la idolatría, a pesar de la anarquía, que cada uno hacía lo que bien le parecía, hay algunas personas que se mantienen íntegras y fieles.
aún en el período de mayor oscuridad. Igual que ocurrió en el período de Elías también, cuando él pensó que estaba solo y Dios le dijo, no, me he reservado yo 7.000 que no han doblado su rodilla ante Baal. Y esto tiene que sernos también de consuelo para nosotros, porque estamos viviendo un periodo de oscuridad espiritual y moral, en el que hay gente, hay cristianos, que están apostatando de la fe, que están renunciando a verdades fundamentales para cambiarlas por otras cosas que el mundo está ofreciendo. Hay una decadencia, pero aún en medio de este tiempo, lo mismo que en el tiempo de los jueces, lo mismo que en el tiempo de Elías, Dios tiene un remanente fiel de gente que por la gracia de Dios se ha mantenido y se mantiene. Pero a lo que iba, la gran noción que preside el libro de Ruth, que es la de redención, es algo que no es exclusivo del libro de Ruth. Porque esa palabra, esa gran palabra, ya se emplea en el libro de Éxodo, en el capítulo 6 y versículo 6, por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy el Señor, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Aquí aparece la palabra. En la acción de Dios a favor de Israel, esclavo, y es Dios mismo el que va a intervenir para redimirlo de esa esclavitud. Otra vez en el capítulo 15 de este mismo libro de Éxodo, en el Cántico de Moisés, y versículo 13, condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Otra vez, el verbo redimir, a este pueblo que redimiste. Pero si hay un libro, aparte del de Ruth, en el que la palabra redentor y redención aparece, ese es el libro de Isaías. Hay muchas veces en las que ese nombre de Dios se menciona. Por ejemplo, en el capítulo 41. Y versículo 14. No temas, gusano de Jacob, oh vosotros los pocos de Israel. Fíjate, gusano, pocos, vulnerable, débil. Yo soy tu socorro, dice el Señor. El Santo de Israel es tu Redentor. 43:14. Así dice el Señor, Redentor vuestro, el Santo de Israel. 44:6. Así dice el Señor, Rey de Israel, y tu Redentor, el Señor de los ejércitos. 44:24. Así dice el Señor, tu Redentor que te formó desde el vientre. 47:4. Nuestro Redentor, el Señor de los ejércitos, es su nombre. Y vamos viendo en esta segunda parte del libro de Isaías, a partir del capítulo 40 hasta el final, vez tras vez este nombre de Dios, de Redentor, de Israel. Y evidentemente aquí ya no se trata de una redención como la que Booz efectuó sobre Ruth y sobre Noemí, sino que se trata de una redención mucho más amplia y a mayor escala. Y hay un pasaje en este libro de Isaías muy interesante referente a esto, en el capítulo 54 y versículo 4, 54:4, no temas, pues no serás confundida, y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud
y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Está hablando aquí de una mujer. Es el pueblo de Dios representado en una mujer desamparada. La viudez, el desamparo de la viudez. Sigue, porque tu marido es tu hacedor, el Señor de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado. Porque como mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Aquí es factible ver la figura de Noemí en el trasfondo, ¿no? La viuda desamparada, la mujer abandonada, la mujer triste de espíritu, todo eso está ahí. Y es como la representación del pueblo de Dios en determinado momento. Pero aquí está el que es el marido, que es redentor también. Alguien mucho más grande que vos. Y con esta idea, si nos vamos al Nuevo Testamento con esta idea de redención y redentor, si nos vamos al Nuevo Testamento, a la carta a los Efesios, al capítulo 1 y versículo 7, en quien tenemos, ¿en quién? Es en Jesús, en Cristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Y aquí tenemos la redención en su máxima expresión, la redención verdadera, la redención que necesitamos, porque después de todo la redención que necesitamos no es tanto material. Los bienes se pueden perder y tal vez se pueden recuperar o no, pero tienen un valor relativo. Pero la redención que nosotros necesitamos es de la culpa, de la condenación y de la esclavitud del pecado. Esa es la verdadera redención. Y eso no lo puede hacer nadie, salvo aquel de quien aquí está dicho, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y fíjate, en el versículo 13 de este mismo capítulo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Cristo rescata a nuestras personas, en quien tenemos redención por su sangre, nuestra persona es rescatada, pero aquí se está hablando en el versículo 14 también de la redención de la posesión adquirida. Booz rescató la posesión de Noemí, y aquí hay una posesión que Cristo ha adquirido para nosotros. Es una herencia gloriosa, es una herencia inmarchitable, una herencia que no caduca, una herencia que no termina, una herencia gloriosa y celestial. Y se nos ha dado el Espíritu Santo, dice que es las arras de nuestra herencia. Es interesante que en el mundo jurídico existe lo que se llama el contrato de arras. ¿Sabes lo que es el contrato de arras? Cuando hay dos partes que efectúan un contrato y una parte le da un pago por adelantado a la otra parte como seguridad de que el resto del pago se lo va a dar en su momento y de que de esa manera se cierra el trato. Es una seguridad, es un anticipo. Por anticipado te doy esto y luego, en su debido momento, viene el resto.
El Espíritu Santo, Dios nos lo ha dado como anticipo, como seguridad que podemos tener de que el resto de toda la herencia, de toda la posesión adquirida que Cristo ha ganado para nosotros, nos será dado en su debido momento. Gloria a Dios. Qué redentor y qué redención más gloriosa es la que tenemos en Él. Es algo que sobrepasa infinitamente la lección, la semilla que podemos ver en el libro de Ruth. Gracias a Dios por ese pequeño, gran libro. Y gracias a Dios también por todos esos personajes que ahí aparecen. Porque de donde parecía que nada se podía obtener, Dios sacó descendencia, Dios sacó algo sublime. Y con el eslabón débil que quedó de una familia, Dios fraguó el linaje de David y de Jesús. Y con esto termino. En la carta a los Romanos, en el capítulo 4, y versículo 14, el apóstol Pablo, 17, 4:17, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Cuando Dios le cambió el nombre a Abraham por el de Abraham, o sea, Abraham, padre enaltecido, por el de Abraham, o sea, padre de una multitud, Abraham todavía no era padre de Isaac. No, todavía no había nacido. Sin embargo, Dios ya le está llamando padre de una multitud, porque Dios es el que llama las cosas que todavía no son como si ya fuesen. Y en ese sentido eso se cumple también en este libro de Ruth. Lo que parecía que era nada y que nada se podía sacar de esa familia totalmente rota, abocada a la desaparición, de ahí es de donde Dios va a extraer algo bendito y algo glorioso. Gloria a Dios. Que el Señor os bendiga. La semana que viene empezamos el primer libro de Samuel. Vamos a ir leyéndolo. Vamos a ir leyéndolo para que podamos irnos familiarizándonos con el contenido.